Bienvenidos a las historias de Lilith. Hola a todos, les doy la bienvenida al capítulo 23 de estas fantásticas historias de George Simenon. Estamos por el tercer cuento, desarrollándolo casi por la mitad, así que siempre los medios son muy interesantes y se pone cada vez mejor, así que continuemos sin más espera. Capítulo 7. Cuando bajó del taxi en la calle de Severs, frente al hospital Laennec, Maigret vio un enorme automóvil que llevaba matrícula del cuerpo diplomático. Bajo el porche de entrada les esperaba un hombre alto y delgado, vestido con una corrección impecable, de ademanes tan exquisitamente estudiados y de expresiones tan perfectas que no provocaba el menor deseo de escuchar las sílabas que iba pronunciando con lentitud, sino de observarle como si fuese un espectáculo. Sin embargo, no se trataba ni siquiera del último secretario de la Embajada de Checoslovaquia, sino de un simple empleado de la Cancillería. Su Excelencia me ha dicho, comenzó, y Maigret, para quien las últimas horas contaban entre las más ocupadas de su vida, se limitó a murmurar sin detenerse apenas. Estoy al corriente. No obstante, al llegar a la escalera del hospital, se volvió de pronto, sobresaltando a su acompañante para preguntarle: «¿Habla el checo, por lo menos?» Lucas seguía en el pasillo, acodado a una ventana, contemplando melancólicamente el jardín. Era una mañana gris y lluviosa. Una enfermera le había rogado que no fumase, pues estaba prohibido, y al ver al comisario suspiró, señalando la pipa de Maigret con el dedo. «Se la van a hacer apagar, jefe». Tuvieron que esperar a que la enfermera de guardia viniese a buscarles. Era una mujer de edad mediana que se mostró insensible a la celebridad de Maigret y que no debía apreciar mucho a la policía. «No podrán fatigarla mucho. Cuando les haga una seña para salir, no insistan, se lo ruego». Maigret se encogió de hombros y penetró el primero en la habitación blanca en la que María parecía adormilada, mientras el bebé dormía a su lado en una cuna. Sin embargo, la mujer observaba a través de los párpados entornados, con desconfianza, los movimientos y gestos de los dos hombres. Estaba tan hermosa como la noche anterior, en la calle del Roi de Sicile, un poco más pálida únicamente. Llevaba el pelo peinado en dos largas trenzas que le descansaban a ambos lados del rostro. Maigret, después de haber dejado el sombrero sobre una silla, dijo al checo: «¿Quiere preguntarle su nombre?» Aguardó, sin mucha esperanza. La joven, en efecto, se contentó con mirar desconfiadamente a aquel hombre atildado que hablaba su propio idioma. «No responde», observó el traductor. «A primera vista parece más eslovaca que checa. Le he hablado en las dos lenguas y se ha sobresaltado cuando ha empleado la segunda. Quiero explicarle que le aconsejo que responda a mis preguntas, pues de lo contrario y a pesar de su estado me veré obligado a transportarla a la enfermería de la policía». El checo tuvo un sobresalto de caballero ofuscado y la enfermera, que estaba al acecho en la habitación, gruñó: «Me gustaría verlo». Luego se dirigió a Maigret. ¿No ha leído usted las advertencias de que se prohíbe fumar dentro del sanatorio?» El comisario, con una docilidad inesperada, se quitó la pipa de la boca y dejó que se apagara entre sus dedos. María pronunció al fin algunas palabras. «¿Quiere traducir?» «Dice que le es igual y que nos odia a todos. No me había equivocado. Es una eslovaca del sur, una muchacha de pueblo». Se le veía como aliviado. Ya no estaba en juego su propio honor de checo de Praga, desde el momento en que se trataba de una muchacha campesina eslovaca. Maigret había sacado del bolsillo su cuaderno de notas. «Pregúntele dónde se encontraba la noche del 12 al 13 de octubre último». Esta vez la muchacha acusó el golpe. Su mirada se hizo más sombría y luego se posó en el comisario con insistencia. Sin embargo, sus labios no pronunciaron una sola palabra. «Repite la pregunta con referencia a la noche del 8 al 9 de diciembre». Se agitaba. Su pecho oscilaba al influjo de su respiración. Hizo un movimiento instintivo hacia la cuna, como para proteger y amparar al niño. Era una hembra magnífica. Solo la enfermera no parecía darse cuenta de ello, tratándola como si fuese una parturienta cualquiera.
¿Han terminado ya de hacerle preguntas estúpidas? En ese caso, vamos a hacerle otra que le hará cambiar de opinión, señora o señorita. Señorita, por favor. Señorita, traduzca, por favor, caballero. En el transcurso de la noche del 8 al 9 de diciembre, una familia entera de campesinos fue salvajemente degollada a hachazos en Saint-Gilles-les-Vaudreuils, en la Picardie. La noche del 12 al 13 de octubre, dos viejos, granjeros también, fueron eliminados de la misma forma en su granja de Saint-Aubin, también en la Picardie. En la noche del 21 al 22 de noviembre, otros dos viejos y su criado, retrasado mental, fueron igualmente atacados a hachazos. Me figuro que no pretenderá que ella ha tenido nada que ver con eso, ¿no? Un momento, señorita. ¿Quiere usted traducir? El checo tradujo con aire disgustado, como si el hablar de todas aquellas matanzas le ensuciase las manos. Desde las primeras palabras, la mujer se había erguido en la cama, descubriendo un seno que no se molestó en ocultar. Hasta el 8 de diciembre no se supo nada de los asesinos, porque no dejaban tras sí ninguna superviviente. ¿Comprende, señorita? Creo que el doctor no le ha permitido más que una visita de varios minutos. No tema nada, es sólida, mírela. Seguía pareciendo tan bella junto a su pequeño como una loba, como una leona, tal como debían de desearla sus machos. Vaya traduciendo palabra por palabra, se lo ruego. El 8 de diciembre cometieron un olvido. Una niñita de 9 años consiguió deslizarse descalza y en camisón fuera de la cama y ocultarse en un rincón donde nadie la vio. Pero ella, sin embargo, lo vio todo y lo oyó todo. Vio a una mujer joven y morena, a una mujer magnífica y salvaje, que aproximaba la llama de una vela a los pies de su madre, mientras uno de los hombres hundía el cráneo de su abuelo y otro escanciaba vino para sus camaradas. La madre de la niña, la granjera, gritaba, suplicaba, se retorcía de dolor, mientras que esta mujer, señaló con el dedo a la parturienta. Esta mujer, sonriente, refinaba el suplicio colocándole el extremo de un cigarrillo encendido sobre los senos. Por favor, gritó la enfermera, traduzca. Mientras hablaba, observaba a María, que no apartaba de él su mirada, encogida sobre sí misma, con las pupilas brillantes. Pregúntele si tiene algo que responder. Pero solo obtuvieron una sonrisa despreciativa. La niñita que logró escapar de la matanza, que es ahora huérfana y está recogida por una familia de Amiens, fue colocada esta mañana ante una fotografía de esta mujer, transmitida por radio. No se había prevenido a la niña y su reacción fue elocuente. Al ver la fotografía de esta mujer fue presa de un ataque nervioso tan violento que tuvo que ser asistida médicamente. Y de pronto el niño se echó a llorar. La enfermera, tras consolar el reloj, sacó de la cuna al recién nacido. La madre seguía todos los movimientos de la enfermera mientras ésta lo cambiaba. Tengo que advertirle de que es la hora. ¿Cree usted que era también la hora de toda la gente a la que me estoy refiriendo? El niño tiene que tomar el pecho. Que lo tome. Y fue la primera vez que Maigret llevaba a cabo un interrogatorio parecido, mientras un recién nacido mamaba del pecho de una asesina. Sigue sin responder, ¿verdad? Supongo que tampoco dirá nada cuando le hable de la viuda rival, asesinada como los otros, en su granja el 9 de febrero. Es la última de la lista. Su hija, de 40 años, fue igualmente liquidada. Supongo que María estaba presente. En el cuerpo volvieron a aparecer señales de quemaduras. Traduzca. Sentía un profundo malestar a su alrededor, una hostilidad sorda, pero era algo que no tenía remedio. Se hallaba muy fatigado. Si le hubiesen dejado sentarse en un sillón solamente 5 minutos, se habría quedado dormido. Háblele ahora de sus compañeros, de sus machos, de Víctor Poliensky, una especie de idiota del pueblo con la fuerza de un gorila, de Serge Madoc, el de cuello ancho y la piel grasienta, de Karl y del muchacho al que llama Piotr. Entendía los nombres en boca de Maigret y al oír cada uno de ellos se estremecía. También era amante suyo el jovencito. He de traducir esto también. Se lo ruego. No la va a sonrojar usted.
La mujer, acorralada, llegó a sonreír ante la evocación del muchacho. Pregúntele si era realmente su hermano. Resultaba curioso comprobar cómo había momentos en los que una ráfaga de ternura empañaba los ojos de aquella mujer, y no sólo cuando aproximaba su pecho a la boca del niño. Ahora, señor Checo, me llamo Franz Lehel. Me es igual. Le ruego que traduzca exactamente palabra por palabra lo que le voy a decir. Probablemente la cabeza de su compatriota depende de ello. Dígale eso en primer lugar, que su cabeza depende de la actitud que adopte. ¿Se lo he de decir? Es repugnante, murmuró la enfermera. Pero María no rechistó. Palideció un poco más y hasta llegó a sonreír. Hay otro individuo al que no conocemos y que ha sido su jefe. ¿Traduzco? Se lo ruego. Esta vez la respuesta de la parturienta se tradujo en una sonrisa irónica. No hablará, lo sé, lo sabía antes de venir. No es una mujer a la que intimide fácilmente. Sin embargo, hay un detalle que quiero saber, puesto que hay muchas vidas humanas en juego. Traduzco. ¿Para qué cree usted que le he hecho venir? Para traducir, perdone. Y muy tieso pareció recitar una lección mientras Maigret hablaba. Entre el 1 de octubre y el 21 de noviembre hay más de un mes y medio. Entre el 21 de noviembre y el 8 de diciembre hay poco más de 15 días. 5 semanas aún hasta el 19 de enero. ¿Me comprende? Es el tiempo que necesitaba la banda para gastar poco más o menos su dinero. Ahora estamos a finales de febrero. No puedo prometer nada. Por otra parte, cuando el proceso tenga lugar, serán los jueces quienes decidan su suerte. Traduzca. ¿Quiere repetirme las fechas? Recitó de nuevo, luego esperó. Añada ahora que si responde a mis últimas preguntas, evitará nuevas matanzas y que su actitud será tenida en cuenta cuando se la juzgue. Ella no se movió, pero su mueca se hizo aún más despreciativa. No le pregunto dónde se encuentran en estos momentos sus amigos. Tampoco quiero saber el nombre de su jefe. Quiero saber únicamente si estaban mal de fondos y si preparaban un nuevo golpe para dentro de unos días. Aquello solo sirvió para que los ojos de María brillasen con mayor intensidad. Bien, no quiere responder. Creo que he comprendido. Queda por saber si Víctor Poliensky era el asesino. La mujer escuchó la traducción con mucha atención, y Maigret esperaba nervioso, molesto por tener que analizar toda la conversación a través del empleado de la Cancillería. No debían de ser muchos los que manejaban el hacha, y si no empleaban a Víctor en este menester, no veo la utilidad que tenía el llevar consigo a un tonto. Pues en definitiva, por culpa de él, hemos tenido a María y acabaremos deteniendo a toda la banda. Nueva traducción. Ahora la mujer parecía triunfar. No sabía nada. Ella era la única que sabía. Estaba acostada, débil, con un recién nacido junto a ella, pero permanecía callada. No hablaría nunca. Un vistazo involuntario a la ventana traicionó el curso de sus pensamientos. En el momento en que la habían abandonado en la calle del Roi de Sicile, y habría sido ella probablemente quien les habría exigido que la abandonasen, le habrían hecho ciertas promesas. Conocía a sus machos, tenía confianza en ellos. Mientras estuvieran libres, no tenía nada que temer. Vendrían. Tarde o temprano la sacarían de allí o de la misma enfermería de la policía. Era una mujer espléndida. Los orificios de su nariz temblaban. No era de la misma raza de aquellos que la rodeaban, ni sus hombres tampoco. Habían elegido de una vez para siempre vivir al margen. Eran fieras salvajes y los balidos de los corderos no hallaban ningún eco en su sensibilidad. ¿Dónde, en qué bajos fondos, en qué atmósfera de miseria habría tenido lugar su unión? Todos habían pasado hambre. Era evidente, pues tras cada golpe solo pensaban en comer todo el día, comer y beber, dormir, amarse, comer más, sin preocuparse del decorado pudibundo de la calle del Roi de Sicile, ni de sus vestidos usados que más parecían harapos. No mataban por dinero. El dinero era para ellos solamente un medio para comer y dormir en paz, en su rincón, con su madriguera, indiferentes al resto de la humanidad. Ni siquiera era coqueta. Los vestidos encontrados en su habitación eran vestidos baratos,
como los que habría llevado en su pueblo. No utilizaba coloretes ni carmín en los labios. No poseía ropa interior fina. Lo mismo que ahora y antes, otros como ella vivían desnudos frente a la naturaleza, en la jungla. Dígale que volveré y que en tanto le sugiero que reflexione, que recuerde que tiene un hijo. Bajó la voz, sin quererlo, al pronunciar aquellas últimas palabras. Nos vamos, dijo a la enfermera. Enviaré inmediatamente a otro inspector para que vigile en el pasillo. Telefonaré al doctor Bucard. Es él quien la trata, ¿no? Es el jefe del servicio. Si es posible, nos la llevaremos esta misma tarde a la enfermería policial. A pesar de lo que ahora sabía sobre su paciente, la enfermera continuaba mirando al inspector con rencor. Adiós, señorita. Vamos, caballero. En el pasillo dijo algunas palabras a Lucas, que no estaba al corriente de nada. La enfermera que les había acompañado hasta el descansillo les esperaba un poco más lejos. Ante la puerta de una de las habitaciones había 5 o 6 jarrones con flores frescas. ¿Para quién son esas flores? La enfermera era joven y rubia, exuberante bajo la blusa. Para nadie. La dama que ocupaba esta habitación ha regresado a su casa hace escasamente unos minutos. Ha dejado estas flores. Tenía muchos amigos. El comisario le habló en voz baja. Ella asintió. Parecía extrañada, pero más aún lo estaría el checo de haber sabido lo que el comisario acababa de hacer. Le había dicho simplemente un poco molesto: ponga algunas en la 217, pues la habitación estaba desnuda y fría, porque en definitiva, a pesar de todo, había en ella una mujer que acababa de traer al mundo un nuevo ser. Eran las 11:30. En el largo pasillo mal iluminado se alineaban las puertas de los jueces de instrucción y ante ellas esperaban algunos hombres esposados, sin corbata, custodiados por los gendarmes. Había también mujeres, testigos que se impacientaban. El juez Comeliu, más grave que nunca, preocupado, había pedido que le trajesen varias sillas del despacho de otros colegas. A petición de Maigret, el director de la PJ se hallaba presente, sentado en un sillón, mientras que en la silla generalmente reservada a los interrogados se encontraba el comisario Colombani, de la Sûreté Nationale. Como la policía judicial no se ocupa, en principio, más que de París y de la provincia parisina, era él quien dirigía desde hacía 5 meses, en contacto con las brigadas móviles, la encuesta que los periodistas habían dado en llamar desde el primer asesinato los asesinos de Picardie. Había tenido una entrevista con Maigret muy de mañana y le había confiado su expediente general. Muy de mañana también, un poco antes de las 9, uno de los inspectores apostados en la calle Roi de Sicile llamó a la puerta del comisario. Aquí está, anunció. Se trataba del dueño del Hotel du Lion d'Or. La noche o el final de la noche le había aconsejado bien. Había aparecido en la calle, despeinado y sin afeitar, y había llamado al inspector que se paseaba frente al hotel. Quiero ir al Quai des Orfèvres, le anunció. Vaya, tengo miedo. Le acompañaré. Debió de recordar que Víctor había sido liquidado en medio de la calle y sugirió al inspector: cojamos un taxi, yo pagaré. Cuando entró en el despacho, Maigret tenía su expediente encima de la mesa, pues el hombre contaba en su activo con 3 condenas. ¿Ha recordado las fechas? Las he recordado, sí. Ya veremos lo que ocurre. Pero recuerde que ha prometido protegerme. Olía a enfermedad y cobardía. Era el mismo hombre, sin embargo, que había sido detenido 2 veces por atentar al pudor. La primera vez que estuvieron fuera no le di mucha importancia, pero la segunda me llamó la atención. La segunda, por lo tanto, la del 21 de diciembre. ¿Cómo lo sabe usted? Porque yo también he pensado en ello y he leído los periódicos. Me figuré que se trataba de ellos, pero simulé no darme cuenta. Lo adivinaron, sin embargo, ¿eh? No lo sé. Me largaron un billete de 1000. Ayer dijiste de 500. Me equivoqué. Y a la vez siguiente fue cuando Carl, al entrar, me amenazó. Salían en coche. No lo sé. Del hotel se marchaban andando. Las visitas del otro, del que iba tan bien vestido, tenían lugar días antes. No habría caído en ello. Pero ahora que usted lo dice, creo recordar que sí. ¿Se acostaba también con María? No. Ahora me vas a confesar algo.
Recuerda tus 2 condenas anteriores. Entonces era joven. Más lamentable aún. Conociéndote, María debía de excitarte. Nunca la toqué. Me lo figuro. Tenías miedo de los otros. De ella también. Bueno, por una vez has sido sincero, pero no creo que te contentaras solamente con ir a echar un vistazo de vez en cuando por la cerradura. Confiesa. Hice un agujero en la pared, es cierto. Me las apañé para que la habitación de al lado estuviera siempre vacía. ¿Quién se acostaba con ella? Todos. También el chaval. Ese sobre todos. Ayer me dijiste que probablemente era su hermano. Porque se le parece, era el más enamorado. A veces lloraba. Cuando estaba con ella, la suplicaba siempre. ¿El qué? No lo sé, no hablaban en francés. Cuando uno de los otros entraba con ella en la habitación, él solía bajar a la calle, a un bar vecino, donde se emborrachaba. Disputaban. Los hombres no se querían. ¿No sabes a quién pertenecía la camisa con sangre que viste lavar a la mujer? No estoy seguro. Se la vi puesta a Víctor, pero a menudo solían cambiar de prendas. En tu opinión, ¿quién era el jefe de los que vivían en tu hotel? No había jefe. Cuando estallaba una trifulca, María les gritaba y ellos se callaban. El dueño del hotel regresó a su tugurio, acompañado otra vez por un inspector, contra el que se pegaba desesperadamente en la calle, lleno de angustia. Ahora el juez Comeliu, con cuello duro y corbata oscura, vestido con un traje de sastre impecable, miraba a Maigret que estaba sentado sobre el alféizar interior de la ventana. La mujer no soltó prenda, ni la soltará nunca, dijo, fumando su pipa en cortas chupadas. Desde ayer por la tarde tenemos 3 fieras en libertad en París: Serge Madoc, Karl y el jovencito Pietro, quien a pesar de su edad no creo que tenga un alma de colegial, sin citar al que solía visitarlos en el hotel y que debe de ser el jefe de todos. Me imagino, interrumpió el juez, que ha tomado usted todas las medidas necesarias. Le hubiera gustado pillar en falta a Maigret. Este se había apuntado muchos tantos, sin darse importancia. Pareciendo ocuparse solamente de su muerto, de Albert, había desarticulado nada menos que a toda una banda que traía en jaque a la policía desde hacía meses. Están avisadas todas las estaciones, no se preocupe. No servirá de nada, pero la rutina siempre se cumple. Vigilancia en fronteras, circulares, telegramas, conferencias, millares de personas en movimiento. La rutina. Es indispensable. Lo es, en efecto. Se vigilan también los hoteles, sobre todo los del tipo del Lion d'Or. Esos tipos tendrán que dormir en alguna parte. Hace poco me ha llamado por teléfono un director de periódico, muy amigo mío, para quejarse de usted. Parece que se niega usted a procurar la menor información a los periodistas. Es cierto, me parece inútil asustar a la población con la noticia de que 3 asesinos desenfrenados se pasean por las calles de París. Soy de la opinión de Maigret, apoyó el director de la PJ. No les estoy criticando, señores. Intento hacerme una composición del lugar. Ustedes tienen sus métodos, el comisario Maigret en particular. No se muestra muy diligente en ponerme al corriente de sus movimientos, sabiendo que en última instancia soy yo el verdadero responsable de esta encuesta. El procurador acaba de unir, a petición mía, el caso de la banda de Picardie con el de Albert. Sabemos ya, anunció Maigret con voz deliberadamente monótona, cómo fueron elegidas las víctimas. Han recibido testimonios del norte. No han sido necesarios. Moores ha sacado de la habitación de la calle del Roi de Sicile numerosas huellas digitales. Aunque estos señores usaban guantes de goma cuando trabajaban en las granjas, como los utilizaron también en el caso de nuestro amigo Albert, en la habitación del hotel donde vivían iban con las manos desnudas. En el servicio de huellas han aparecido antecedentes de uno de ellos solamente. ¿De cuál? De Karl. Se llama Karl Lipschitz. Es natural de Bohemia. Y entró en Francia hace 5 años, de forma regular, con un pasaporte en toda regla. Formaba parte de un grupo de trabajadores agrícolas que trabajó en las fábricas más importantes de Picardie y de Artois. ¿A qué se debía el que tuviera antecedentes? Fue acusado hace 2 años de asesinato y violación de una muchacha de Saint-Aubin. Trabajaba en aquel momento en una granja del pueblo. Fue detenido a instancias de varios rumores públicos, pero fue puesto en libertad un mes después por falta de pruebas. Luego desaparece su rastro. Se vino a París.
Si se investiga en las grandes fábricas del extrarradio, no me sorprendería que haya trabajado en una de ellas, en la Citroën probablemente. He enviado ya a un inspector con tal tarea. Hemos identificado, pues, a uno. No es mucho, desde luego, pero dense cuenta de que se encuentran en la base de todo el caso. Colombani me ha pasado el expediente, que he leído con toda atención. He visto en uno de sus informes que en los pueblos donde tenían lugar los crímenes no residía ningún checo. Como sí había algunos polacos, se habló de cierta banda de polacos a los que adjudicaron los crímenes cometidos en las granjas. ¿A dónde quiere ir a parar? Cuando el grupo al que pertenecía Karl llegó a Francia, los hombres se dispersaron. Solo le encontramos a él, por aquella época, en toda la región que se encuentra al sur de Amiens. Allí se cometieron los tres primeros crímenes, en granjas ricas y aisladas, habitadas siempre por ancianos. ¿Y las dos granjeras, la viuda y la hija? Vivían más al este, hacia Saint-Quentin. Sabemos con toda certeza que Karl tenía un amigo en aquellos parajes. Podía llegar hasta allí en bicicleta. 3 años más tarde, cuando se constituyó la banda, ¿dónde cree usted que se constituyó? No lo sé, pero verá cómo tropezaremos con la mayoría de estos personajes en el muelle de Yabel. Víctor Poliensky trabajaba entonces en la casa Citroën, pocas semanas antes del primer golpe. ¿Ha hablado usted de cierto jefe? Permítame que acabe antes lo anterior. Antes de la muerte de Albert, o más bien antes de que su cuerpo fuera descubierto en la Plaza de la Concordia, insisto en la diferencia y ya verán por qué, la banda, que iba ya por su cuarta matanza, gozaba de una seguridad total. Nadie conocía la descripción de los que la componían. El único testigo era una niña que había visto cómo una mujer torturaba a su madre. Apenas había visto a los hombres, y además estos llevaban antifaces negros. ¿Encontró los antifaces en la calle Roi de Sicile? No. La banda se encontraba pues a cubierto. A nadie se le podía ocurrir ir a buscar a los asesinos de Picardie en un hotel de lampa parisina. ¿No es cierto, Colombani? Totalmente cierto. Albert se sintió de pronto amenazado por unos hombres que le seguían. No olviden que por teléfono dijo que eran varios los hombres que le seguían. Y después fue asesinado de una cuchillada en su propio establecimiento. Había tenido la intención de venir a verme. Tenía pues algo que revelarme y los otros lo sabían. Al llegar a este punto se impone una pregunta. ¿Por qué se molestaron en llevar el cuerpo hasta la Plaza de la Concordia? Se miraron en silencio, buscando cada uno una respuesta a la pregunta que el propio Maigret se había hecho a sí mismo. Insisto en el expediente de Colombani, que es de una precisión notoria. La banda se sirvió de coches robados, generalmente camionetas, para cada uno de sus golpes en las granjas. Casi todos fueron robados en los alrededores de la Plaza Clichy, en el barrio 18 en todo caso, y precisamente por ello las pesquisas se dirigieron hacia esos barrios. Al día siguiente de los golpes aparecían los automóviles en el mismo barrio, un poco más lejos, si acaso, en las afueras de la ciudad. Conclusión: que la cuadrilla no poseía ningún coche. Un automóvil hay que guardarlo en alguna parte, y eso deja rastros. Pero el coche amarillo... El coche amarillo no fue robado. De ser así, lo habríamos sabido, pues su dueño lo habría denunciado, y más tratándose en este caso de un automóvil bastante nuevo. Comprendo, murmuró el jefe, mientras el juez Comelien, que no comprendía nada, arqueaba las cejas. Debí haber caído antes en la cuenta. Al principio admití esta eventualidad, pero luego la rechacé porque me parecía muy complicada y siempre he creído que la verdad es muy sencilla. No fueron los asesinos de Albert los que arrojaron su cuerpo a la Plaza de la Concordia. ¿Quién entonces? No lo sé, pero pronto lo sabremos. ¿Cómo? He insertado un anuncio en todos los periódicos. Recuerde que Albert, cuando llegó a la conclusión de que nosotros no podríamos ayudarle, hizo una llamada por teléfono que no estaba dirigida a nosotros. Pidió ayuda a sus amigos, según usted. Quizá. En todo caso, se citó con alguien, y ese alguien no llegó a la hora. ¿Cómo lo sabe usted? Olvida que el coche amarillo sufrió una avería en la calle de Henry IV, una avería bastante larga, de forma que los dos hombres que él esperaba llegaron demasiado tarde.
Justamente. Un momento, tengo a la vista el mismo expediente. Según la pitonisa, el coche amarillo se estacionó en el Petit Albert desde las 8:30 hasta las 9, aproximadamente. Sin embargo, el cuerpo no fue arrojado a la Plaza de la Concordia hasta las 4 de la mañana. Probablemente volvieron otra vez, señor juez, para buscar a la víctima de un crimen que no habían cometido y depositarla en la Plaza de la Concordia. Posiblemente. No trato de explicarlo, sino de comprobarlo. ¿Y qué hizo mientras la mujer de Albert? Supongo que fueron precisamente para ponerla a buen recaudo. ¿Por qué no la mataron al mismo tiempo que a su marido, puesto que ella debió de haber visto a sus asesinos? ¿Quién nos asegura que no había salido? Algunos hombres, cuando van a tratar de algún asunto muy serio, dejan a sus mujeres. ¿No cree usted, señor comisario, que todo esto nos aleja de esos asesinos que, como usted mismo dijo antes, andan sueltos por la calle de París? ¿Qué es lo que nos puso tras su pista, señor juez? El cuerpo hallado en la Plaza de la Concordia, desde luego. ¿Por qué no ha de llevarnos, pues, a ellos una vez más? Creo que en cuanto hayamos resuelto su misterio, cogeremos inmediatamente a la banda. Pero hay que resolverlo. ¿Cree que mataron al antiguo camarero porque sabía demasiado? Es probable. No trato de saber cómo lo sabía él. Cuando lo haya descubierto, sabré también lo que él sabía. El jefe le aprobó con la cabeza, sonriendo, pues conocía el antagonismo entre los dos hombres. El propio Colombani quiso mediar en la conversación. Quizá el tren, insinuó. Conocía su expediente a fondo y Maigret le animó. ¿A qué tren se refiere? Preguntó Comeliu. Poseemos a partir del último golpe un ligero indicio, comenzó Colombani, apoyado por la mirada alentadora de su colega. Un indicio que hemos procurado no hacer público para no alertar a la banda. Haga el favor de examinar el plano número 5, que contiene el expediente. El atentado del 19 de enero fue cometido en casa de los esposos Rival, muertos ambos desgraciadamente al tiempo que un criado y una sirvienta. Su granja se llama Las Monjitas, probablemente porque está edificada sobre las ruinas de un antiguo convento, y se encuentra a 5 kilómetros del pueblo. Este pueblo, Gordeville, tiene una estación de ferrocarril en la que paran los trenes correos. Está en la gran línea París-Bruselas. Es inútil decir que los viajes procedentes de París son contados, pues el tren se detiene en todas las estaciones e invierte en el recorrido varias horas. Pues bien, el 19 de enero a las 8:17 de la tarde, un hombre bajó del tren provisto de un billete París-Goderville de ida y vuelta. ¿Se posee su descripción? Vagamente, un hombre joven, bien vestido. El juez quería descubrir algo por su parte. ¿De acento extranjero? No habló. Atravesó el pueblo por la calle principal y no se le volvió a ver. Por el contrario, al día siguiente, a las 6:00, volvió a tomar el tren en otra estación pequeña en Mouchere, situado a 20 kilómetros más al sur. No alquiló ningún taxi, nadie le recogió en su coche. Es difícil creer que se pasara la noche caminando por placer. Tuvo que pasar fatalmente por los alrededores de Las Monjitas. Maigret cerró los ojos, tratando de vencer a duras penas la fatiga que le invadía. Hasta de pie daba de vez en cuando una cabezada, y la pipa que sostenía entre los dientes se había apagado. Cuando tuvimos noticias de estos informes, prosiguió Colombani, tratamos de localizar el billete en la estación del norte. Efectivamente, como saben ustedes, es obligatoria la entrega del billete a la salida, y los empleados conservan estos billetes durante algunos días. ¿Lo localizaron? No salió por la estación del norte, es decir, que saltó del tren en marcha en las afueras, aprovechando cualquier parada ocasional, o se bajó en una de las estaciones de cercanías y logró pasar entre la gente sin entregar el billete, lo que en estas estaciones es fácil. ¿A eso se refería usted, señor Maigret? Sí, señor juez. Para llegar a alguna conclusión, no lo sé. Quizá Albert se encontrase en el mismo tren, quizás en la estación. Sacudió la cabeza y añadió: No, habrían comenzado a perseguirle antes. Entonces, nada. Por otra parte, estaba en posesión de una prueba material, puesto que registraron a fondo su casa después de haberla asesinado. Es complicado. Luego,
Víctor vino a merodear por los alrededores del bar. ¿No habrían encontrado quizá lo que buscaban? En ese caso no habrían enviado al tonto. Juraría que Víctor actuó por su propia cuenta, sin que los otros lo supieran. La prueba es que lo mataron fríamente cuando supieron que la policía estaba sobre su pista, pisándole los talones, y que corrían el riesgo de ser detenidos todos. Perdónenme, señores, perdónenme, jefe. Me caigo de fatiga. Se volvió hacia Colombani. Te puedo ver a las 5, cuando gustes. Parecía tan cansado, con tanto sueño encima, que el juez Comeliu sintió remordimientos y murmuró: ha dado un buen paso en la investigación. Luego, cuando el comisario hubo salido: no tiene ya edad para pasarse varias noches sin dormir. ¿Por qué se empeñará en hacerlo él todo? Se hubiera quedado de una pieza de haber sabido que Maigret, al subir al taxi, daba esta dirección: al muelle de Charenton. Ya le diré dónde ha de parar. Aquella visita de Víctor al Petit Albert le intrigaba. Durante el camino iba recordando al gigantón pelirrojo, caminando con su aire felino, sin poderse despegar de Lucas. ¿Qué toma, jefe? Lo que quieras. Gevrieres había acabado tomándose en serio su papel y su mujer debía hacer una comida excelente, pues ya había por lo menos 20 comensales en el bar. Subo. ¿Puedes venir un momento, Irma? La mujer le siguió por la escalera, limpiándose las manos con el delantal. Maigret miró a su alrededor. La habitación, con las ventanas abiertas de par en par, parecía limpia y confortable. ¿Dónde habéis colocado los objetos que había por aquí? Había hecho su inventario con Moers, pero en aquel entonces buscaba lo que los asesinos hubieran podido dejar tras ellos. Ahora buscaba algo más preciso, lo que Víctor personalmente había ido a recoger. Lo dejé todo en el cajón superior de la cómoda. Peines, una caja que contenía horquillas, conchas con el nombre de una playa normanda, un cortapapeles de anuncio, todas esas menudencias, en fin, de que están llenas las casas. ¿Está aquí todo? Hasta un resto de cigarrillo y una pipa rota. ¿Vamos a quedarnos aquí mucho más? Yo no, pero hay clientes que empiezan a querer familiarizarse demasiado y mi marido comienza a impacientarse. De eso a que acabe rompiendo a uno la cara. Hurgó todavía en el cajón y sacó de él una armónica de marca alemana que había sido muy utilizada. Se la guardó en el bolsillo, con gran asombro de Irma. ¿Eso es todo?, preguntó ella. Todo. Unos minutos más tarde llamaba desde abajo al señor Loiseau, al que preguntaba: ¿tocaba Albert la armónica? No, que yo sepa. Cantaba, pero nunca le oí decir que tocaba ningún instrumento. Maigret se acordaba de la armónica encontrada en la calle del Roi de Sicile. Un momento después llamaba al propietario del Hotel du Lion d'Or. ¿Tocaba Víctor la armónica? Sí, la tocaba hasta por la calle. Era el único que sabía tocar. Serge Madoc también. Tenía cada uno su armónica. Eso creo. Es cierto, pues a veces tocaban a dúo. Sin embargo, solo había una armónica en la habitación del Hotel du Lion d'Or. Lo que Víctor había venido a buscar al muelle de Charenton por su cuenta, sin que lo supiesen sus cómplices, lo que en definitiva le había costado la vida, era aquella armónica. Bueno, este fue sin duda un capítulo increíble. Tantas cosas sucedieron en este capítulo que no sé por dónde comenzar. Pero creo que hay algo que me quedó marcado en la mente y es eh, esto de que estos asesinos, esta banda de asesinos, eran una especie de, entre comillas, animalitos, ¿no? Como bestiales. Eh, Eran personas que habían sido criadas de alguna manera salvaje, ¿no? Eso es lo que se menciona en la historia. Y eso es absolutamente muy interesante, porque nos dice muchísimo de la humanidad, ¿no? De lo que las personas podemos llegar a ser en diferentes aspectos, en el lado bueno y en el lado malo, ¿no? Si a una persona se la educa de cierta manera o vive y crece y experimenta ciertas cuestiones, tal vez pueda
llegar a tener este nivel de crueldad, ¿no? De vacío emocional que tenían estos personajes. Así que bueno, fantástico. Además, bueno, saliendo un poco de este tema, la forma en que caen, ¿no? En la forma en que cae la banda por una armónica. Es nada, un detalle que está muy bueno también, porque en general, cuando escuchamos historias reales de crímenes, el asesino, el criminal, quien sea, cae por algo así, ¿no? Por un detalle, por una nimiedad, por algo pequeño, a pesar de que ha planeado todo de una manera impecable, no es el caso de estos asesinos, pero en general tanto en la ficción como en la realidad sucede que es algo muy pequeño lo que hace que caigan, ¿no? Además de que tenemos al astutísimo detective preparado para atraparlo, ¿no? Porque todas las redes estaban tendidas, no dejó nada suelto, ¿no? Pero bueno, eso sumado a este pequeño error eh, los llevó a caer. Bueno, la historia todavía no termina tampoco acá, ¿no? Todavía hay un poco más para contar, aunque parezca que ya todo se ha resuelto, pero no es así. También tenemos que ver, por ejemplo, qué pasó con Albert, qué tenía que ver él en todo esto. Fue una simple víctima, como, o sea, una más elegida al azar, pero si él no tenía tanto dinero, no era rico, esas cosas no encajan, ¿verdad? Y además, bueno, tenemos que atrapar a la banda. Solamente tenemos a una parte de la banda que es la mujer que ha tenido este niño y la cual no dijo nada. Así que hay que seguir buscando. Y eso lo veremos en el próximo capítulo. Así que les agradezco que me hayan acompañado en este fantástico capítulo de la historia y espero que también me comenten, me digan qué les pareció, eh, si esperaban esto, ¿no? Sobre todo, si los sorprendió y bueno, y qué piensan acerca de las actitudes de los personajes. Em, bueno, muchas gracias. No se olviden de suscribirse, de dejar like y nos vemos la próxima.